Bueno chicos, buenas tardes. Eh, Continuando con el tema que nos compete en la sesión de hoy, entonces vamos a hablar sobre arte contemporáneo y cartografía en el contexto colombiano, analizando pues este segundo paradigma que encontramos en el arte contemporáneo en nuestro país en las últimas décadas. De todas formas, bueno, van a ir pasando acá las imágenes eh, sin que yo hable de manera específica de ellas. Primero quiero hacer un panorama un poco teórico y después me detendré a hablar de las imágenes de manera específica. Pero entonces, para que no quede una pantalla en negro ahí tanto rato, entonces van a ir pasando esas imágenes para que un poco también ustedes vayan relacionando lo que yo estoy planteando disculpen un momento, lo que yo estoy planteando con las imágenes que se van viendo. Bueno, en la actualidad bueno, recuerden los textos que teníamos dos textos en inglés y teníamos el texto de María Clara Bernal en español. A mí pues me interesa sobre todo, yo sé que algunos pueden tener dificultades para leer el texto en inglés, pero por lo menos sí es importante que se acerquen al texto en español. Eh, yo acá voy a hacer énfasis sobre todo, pues no me voy a detener a hacer un resumen del texto de María Clara Bernal, porque ustedes ya lo tienen, ya lo leyeron. Me voy a enfocar sobre todo pues en el análisis en esos textos que estaban en inglés. Entonces lo que nos encontramos es que en la actualidad los mapas parecen ser como una de las metáforas más comunes que utilizan los artistas. Hay entonces que pensar. Por ejemplo, hay una autora muy interesante que es Ruth Watson, que propone pues que no solo se deben analizar los patrones de recepción de ese tipo de temas, sino que hay que hacerlo desde el punto de vista de una suerte como de transformación epistemológica de la práctica artística, una transformación epistemológica que está considerando o que ha considerado las últimas décadas útil que considere el arte útil en el ejercicio cartográfico, en la medida en que desde la década de 1980 hasta la actualidad en este contexto hay un número creciente de artistas pues, que utilizan los mapas en el proceso creativo, no solo los mapas literales y no solo en el contexto nacional, sino en el contexto internacional. Además, de todas formas, ese asunto parece seguir generando exhibiciones constantes y recurrentes. Una de las últimas, bueno, que ya es hace mucho, pero una de las exhibiciones más eh, famosas sobre este tema se llamó Experimental Geographies, que fue a finales de la década de los 2000 en Estados Unidos. Y de todas formas, pues hay algunos curadores que consideran que ese tema está un poco concluido en la medida en que el mismo se ha convertido en una suerte de lugar común, pero de todas formas es interesante estudiarlo. Una de las claves conceptuales de este contexto pues es la propuesta una de las claves conceptuales de este tema es la propuesta de no haber mapas en el arte, no hay mapas en el arte, sino una cartografía. Eh, es decir, que no son mapas literales, como ya se lo señalaba, sino que hay un ejercicio cartográfico de mapping en inglés, que es de mapeo de los diferentes territorios. En la actualidad, entonces, lo que nos encontramos es que muchos de los artistas que trabajan con esas cartografías o con esos mapas se encuentran en una necesaria cercanía con el lenguaje disciplinar de los cartógrafos y han visto pues sus trabajos analizados precisamente desde esta área, así como desde la filosofía, como es el caso de Edward Cayce. Entonces, en ese sentido, pues esa idea de mapping o de cartografía lo que permite es establecer esa estrecha y a la vez amplia relación que existe entre la cartografía y el arte contemporáneo, que nos va a llevar a la pregunta necesaria de qué contribuciones se establecen entre ambos lados de la cuestión. La idea entonces pues va a radicar en preguntarse por lo que el mapa ha sido, o puede ser planteando pues una apertura de definiciones que expande los límites de lo que la cartografía
a secas ha sido. En este contexto, entonces nos encontramos pues que hay un rápido aumento del tema, de este tema en el arte contemporáneo, teniendo en cuenta pues que sigue operando una suerte de provincialismos que se creían superados en algún contexto. Y en este orden de ideas, Ruth Watson señala que uno de los mayores problemas de este tipo de arte, que este tipo de arte sugiere, es la complejidad de mover grandes piezas alrededor del mundo, porque son obras o incluso obras como la que estamos viendo, que ahorita les hablaré de ella, de Milena Bonilla, que incluso no se pueden mover o son grandes montajes. Entonces ese asunto de esas grandes piezas ha servido como una excusa para caer en viejos parroquialismos, haciendo que ideas como los usos aborígenes de los mapas pues rara vez tengan cabida. Sin embargo, pues tampoco puede afirmarse que esos usos sean inexistentes. Ha habido una exhibición muy importante eh, que se llamó Putting the Land in the Map, Art and Cartography in New Zealand, que era precisamente pues esas técnicas cartográficas modernas con las formas maoríes de trazar el espacio. Entonces eso es interesante. En este orden de ideas, entonces hay de todas formas pues salta a la vista una suerte de reclamo a prestar mayor atención como en la universalidad y abrir más espacios a las transformaciones, a las manifestaciones indígenas y a las manifestaciones aborígenes como puntos centrales en la discusión de la cartografía en el arte contemporáneo, en la medida en que muchas de estas producciones cada vez encuentran mayor espacio en las galerías y los museos más allá de los usos etnográficos. Bueno, superando esa definición pues, occidental que tenemos de los mapas, pues esos siempre hacen en buena medida la misma cosa. Narrar una historia sobre la relación que se tiene con la localización geográfica, lo cual es clave precisamente en esa afirmación de la personalidad de un grupo. Esta definición puede ser aplicada tanto para un mapa tradicional como para un uso artístico del mismo, como lo vemos en este caso. Pues este uso metafórico no es extraño para los cartógrafos. Siempre se habla desde la posición relativa de un yo. En, en este sentido, pues la cartografía hoy se presenta como una suerte de giro espacial en el análisis del pensamiento, que es importante considerar. Sin embargo, esas transformaciones metafóricas del significado de los mapas pues no explican satisfactoriamente el creciente uso de los mismos en el arte. Hay artistas en Norteamérica y en Europa que utilizan el mapa como un tropo visual recurrente que ha encontrado expansión después de las innumerables guerras del siglo XX y pues estas precisamente expandieron el uso de los mapas como una poderosa arma de conocimiento y de consolidación del yo que es entregada por los medios de la cultura popular generando una transformación radical del uso del tema para el arte. Es decir, que bien podríamos pensar que, que este asunto es una suerte de fenómeno de la posguerra. En este contexto, Kim Levin propuso que si la cuadrícula es el emblema de la modernidad, el mapa es el emblema de la posmodernidad. Entonces, ¿por qué? Porque este indica territorios que se extienden más allá de la superficie de la obra, implicando que los límites son cada vez más arbitrarios y flexibles y no son más que imposiciones en las formaciones naturales. Entonces nos encontramos en este orden de ideas artistas que van a utilizar el mapa como una poderosa arma que revela explosiones de nuevas subjetividades y la revisión posmoderna de la identidad. Ese último aspecto de manera concreta es analizado por el historiador y cartógrafo Brian Harley, quien desde preguntas como quién hizo el mapa, para quién, con qué propósito, con qué proyección, etcétera, nos va a llevar precisamente a una deconstrucción del mapa que se convierte como una suerte de parangón normativo de la llamada cartografía crítica. Esta finalmente es esta cartografía crítica la que finalmente se encuentra enlazada con esos usos
del mapa en el arte contemporáneo. Este uso de los mapas como crítica política se encuentra también, como ustedes ya deben saber, en Deleuze y Guattari, con ideas específicas, en la medida en que estos plantean una susceptibilidad a constantes modificaciones. El mapa puede ser, la idea de que el mapa puede ser adaptado, puede ser transformado, sometido a todo tipo de transformaciones relacionadas con los individuos, los grupos, las formaciones sociales en general, haciendo pues que esa definición, una que describe en buena medida el uso que hace de la cartografía el arte actual. Hay un artista que los invito a que lo busquen. Él tiene una obra que se llama Mapa. El artista se llama Alighiero Boetti. Es un artista italiano que desarrolló su trabajo entre 1970 y 1990 y transformó pues, los patrones del uso de los mapas en el arte, pues siendo una suerte de evidencia que condensa tanto esas enormes variedades en el uso de este tema en los últimos tiempos como su recepción. Una de sus particularidades es que él considera el mapa como uno de esos objetos cotidianos o preexistentes que ya venían siendo tomados como posibilidad de creación, reuniendo series de los mismos bajo el título de mapa o en español mapas del mundo. Ese trabajo pues consta de series de mapas del mundo a gran escala, donde cada país está formado por su bandera, pues y la obra incluso se presenta como una evidencia de las transformaciones políticas a lo largo de la serie, con países que aparecen, otros que desaparecen, una suerte de tensión entre la consolidación global y la separación nacional. De todas formas, lo que nos interesa son pues esos nuevos actores y esas nuevas redes y de este tema podemos encontrar pues una suerte de precursores en el land art y en el minimalismo, en la medida en que el primero propone unas relaciones con el espacio y con la geografía. Yo los invito a que busquen imágenes del land art o yo les puedo compartir pues una presentación. Entonces el land art propone esas relaciones con el espacio, con la geografía, más allá de los muros de la galería, y el minimalismo replantea el papel del observador. Estos dos elementos pues, van a ser claves en la configuración de de los usos de la cartografía en el arte contemporáneo, porque se requiere un proceso, digamos, concomitante entre enfoque, acción, activismo, tanto de quienes producen como de quienes observan. Como puede encontrarse, por ejemplo, en piezas llamadas Experimental Geographies o Anatlas, que son exposiciones. Asimismo, pues encontramos que hace aparición un enfoque con un marcado interés en la significación del territorio. Eso lo vemos sobre todo en estas obras, en el contexto local, pensando la construcción del territorio más allá de la simple designación geográfica. Eh, También hay, por ejemplo, usos políticos de los mapas, como lo vamos a ver más adelante, pues, o como pueden ser, por ejemplo, las obras de Jesús Abad Colorado. Encontramos, por ejemplo, casos donde se utilizan métodos de la cultura popular para criticar y cuestionar las presunciones culturales en relación a las estructuras de poder, a sus representaciones. Lo vamos a ver ahora con las obras de Rojas, con obras pues como el cocodrilo de Humboldt no es el cocodrilo de Hegel, también con obras como Paso del Quindío y demás. Y también encontramos obras pues donde esa preocupación por el territorio está interesada en trazar conexiones entre las redes internacionales, por ejemplo, de comercio, de lavado de dinero, las corporaciones, el terrorismo internacional, que lo vamos a ver también con Miguel Ángel Rojas. También encontramos transformaciones vinculadas al incremento en el uso de tecnologías del mapeo, que en la medida en que modifican las teorías cartográficas, replantean digamos, replantean, eso es una sugerencia que hacen dos autores que son Jeremy Crampton y John Krieger, que sugieren pues, que en este orden de ideas el artista desempeña un rol clave en la construcción cartográfica y se va a ubicar en un punto interesante de aporte a las ciencias. Hay obras, por ejemplo, con unos ejercicios poéticos mucho más claros,
por ejemplo, con mapeos del cielo, eso se vincula en análisis de datos, donde se encuentra, por ejemplo, vamos a ver un caso más adelante, es donde se encuentra el lugar en el mundo donde el cielo es más azul, eso es una obra que se llama Most Blue Sky, de Portway, la autora es Portway, y mapean, toman fotografías y mapean en cuál es el lugar del mundo donde el cielo es más azul, y eso es pues un ejercicio con una carga poética, obviamente. Estos trabajos pues plantean una relación creciente que se ha gestado entre científicos y artistas, erosionando pues una vez más la idea del artista como genio individual. De todas formas, encontramos un problema y es importante señalarlo, y es que este tipo de trabajos sigue confinado a espacios reducidos, lo cual lleva pues a plantear una necesidad apremiante por desarrollar una verdadera perspectiva, eso lo plantea Watson, una verdadera perspectiva internacional del tema de la cartografía, en la medida en que cada vez se hace más fácil el intercambio de la información. Asimismo, este debe ser un llamado de atención un poco para que los artistas, más allá de cuestionar las ideas alrededor de la cartografía, pues también tomen parte en algo aparentemente olvidado, que es cuestionar esas proyecciones tradicionalmente usadas en los mapas. Ustedes saben que el mapa del mundo que utilizamos es el Mercator, que el Mercator es ese hemisferio norte supremamente enorme y el hemisferio sur chiquitico, pero que eso es una proyección, sobre todo en términos de navegación, que no evidencia las verdaderas proporciones del mundo. El uso de este tema entonces aparece como una suerte de tensión entre la certeza y lo desconocido, pues que aún es tomada como una imposición autoritaria y no como una posibilidad de cuestionar ciertas ideas. Entonces, este tema es un llamado a ver el mapa más allá de la imagen del mismo, planteando una necesidad de transformaciones epistemológicas, teóricas y de los usos mismos del arte. Bueno, entonces me voy a devolver acá para empezar a hablar en concreto de estas obras. Bueno, me voy a quedar acá un minuto, entonces pues lo que vemos, lo que hemos visto, lo que vemos en este caso es que hay un asunto interesante en el arte contemporáneo que plantea la relación con el territorio, y esto es particular porque en las ciencias sociales y humanas la geografía es uno de los desarrollos, es una de las de desarrollo más ralentizado. Es importante ser conscientes que el mapa, como decíamos ahora, es una metáfora importante, porque el arte posterior a la segunda mitad de la década de los 80 entendió que la frontera, el límite, el desplazamiento, las migraciones son algo importante. Recuerden que de eso habla precisamente eh, María Clara Bernal. En el arte en clave cartográfica no es solo el que usa los mapas o los planos, eso es importante ser conscientes, no, como ya pudieron haber visto algunas de las obras, en este caso no es necesariamente que aparezca un mapa literal, a pesar de la importancia de este repositorio. Sin embargo, pues hay representaciones subjetivas que son un poder subversivo importante que se empieza a dar desde el situacionismo. También tendríamos que tener en cuenta que es un arte de muchos medios, de fotografía, de performance, bidimensional, que utiliza el video, que utiliza prácticas de contexto situado, donde la cartografía entonces aparece como un proceso correlativo con la intervención social, con metáforas conectadas con el problema del espacio y su organización. Entonces aparecen autores como Osvaldo Maciel, Lidia Posada, Rosenberg Sandoval, Miguel Ángel Rojas, Jesús Abad Colorado, Juan Fernando Herrán, todos artistas que desde diferentes ámbitos muestran las relaciones con el espacio. Aquí es interesante, se me escapa el año en este momento, el MAM hizo una vez un trabajo de cartografía crítica que es interesante. Entonces, de todas formas es importante, antes de pensar en el contexto más contemporáneo, pues recordar que en la tradición pictórica colombiana, en la primera modernidad, hay buenos ejemplos de artistas que trabajan con este tema, pintores del corte de Débora Arango, de Pedro Nel, de Carlos Correa, lo último de Santa María. Encontramos en estos autores que son del contexto más moderno, encontramos como el espacio social pues tiene un valor importante. Estos fueron artistas de un,
tipo de orden particular que tenía pues una forma particular de decir sobre el espacio. También es importante recordar las obras de fotógrafos como Gabriel Carvajal en este caso. Posteriormente a eso, ese modernismo travista tuvo otra relación con el espacio y le interesaba el espacio como concepto estético. La idea era ver, la idea pues en este caso es ver cómo la revisión crítica del espacio aparece desde este momento. Entonces, bueno, quizá la artista de cartografía colombiana más importante es Milena Bonilla. Aquí vemos vamos a ver varias imágenes de plano transitorio o mapa transitorio donde ella hace un recorrido, ella se monta en buses de Bogotá y se sienta pues es un recorrido como por la cojinería de los buses de Bogotá, ella se sienta y lo remienda. Aquí pues evidenciamos una cosa que es la temporalidad de la realización de la obra, el desplazamiento, su interacción con los objetos y lo más interesante es que es después ver este mapa de Bogotá marcado por los colores y las distancias, el tiempo en ejecución. Cada una de esas líneas es una ruta de bus con un color particular. Bueno, otra obra de Milena Bonillo son estos ensayos para definir el territorio. Esta es una obra que hizo en el marco del MDE, que la hizo precisamente en el museo de la universidad. Y era muy interesante porque lo que ella hacía es que le daba un post-it esto incluso plantea esas relaciones, lo que yo les decía hace la sesión pasada, que aquí no hay que pensar que cartografía, narrativa, arte relacional y archivo son como cosas separadas, sino que vemos precisamente en este caso la relación que existe entre ambos. Y esto es una obra pues altamente relacional. Lo que ella hacía era que cuando la gente entraba al espacio expositivo, ella les daba un post-it y tenían que hacer el mapa de Colombia de memoria. Y eso precisamente pues plantea unas críticas, la idea de que confundimos mapa con territorio y es importante que tengamos en cuenta esa idea. Entonces la obra de ella pues es la idea sobre la obra y la obra es una obra colaborativa conformada por esos cientos de papelitos con todos esos mapas. Bueno, ella también tiene esta serie que la serie se llama Propuesta de una cartografía local y tiene varios desvíos. Estos son los desvíos emocionales y estos son mapas intervenidos pues con etiquetas que marcan esos espacios vitales, de relaciones afectivas, evidenciando como una suerte como de psicogeografía. Es esa propuesta de cartografía local, entonces esta es desvíos emocionales, esta es desvíos ambientales, con asuntos, miren, el cedro, la hacienda, las acacias, vinculándose a otro contexto, y este es desvíos oficiales, que miren que ya plantea, es todo sobre el plano de Bogotá, pero planteando diferentes aproximaciones a esta, a este, digamos, a diferentes aproximaciones y una diferente relación con el espacio. Bueno, otra de sus obras es Ruidos, que son pues todas estas imágenes, son pues esas 6 imágenes son cada una obra distinta pues que componen la pieza en total y en esos ruidos ella muestra los recorridos que hacen ciertas personas en un lugar. Entonces esta obra juega como en un doble nivel porque no solo tiene esa dimensión esteticista, sino que además, pues como vemos, es altamente conceptual. Bueno, y por último, creo que esta es la última de Milena Bonilla, esta Utopía, donde ella recorre la ciudad buscando pues precisamente en las grietas esa palabra, pues miren qué es ese asunto, como ese paisaje urbano, que es muy interesante y volvemos a lo que les decía ahora, que no simplemente el trabajo con un mapa o sobre un mapa, sino también la cartografía o el mapeo del espacio. Bueno, Miguel Ángel Rojas en esta obra, ay, discúlpenme, en esta obra que se llama, y les quiero mostrar un pedacito del video,
en esta obra que se llama Borde de Pánico, entonces esta es como les decía, es una pieza de Miguel Ángel Rojas, que es un video en el que se recorre con un lápiz gotas de sangre. Quiero ponerles el video para que vean un pedacito. Bueno, entonces como les decía y como pudieron ver, ay Dios, como pudieron ver en ese corto video, entonces lo que les decía, pues recorre con un lápiz esas gotas de sangre, en un ejercicio como cartográfico de esa suerte de violencia que queda en la ciudad. Aquí de las cosas más interesantes pues, es esa mano enguantada que le da una suerte como de aproximación más eh, como médica, como no es la palabra que quiero utilizar, eh, pero sí, ustedes me entienden, como a ese tipo de asuntos. Una de las obras, ve aquí, esta obra se llama Hojas de Coca. Esta es pues de las piezas más conocidas de Miguel Ángel Rojas, son estas hojas de coca puestas a veces sobre limpiatipos o sobre diferentes cosas que forman como una suerte de caminos. Esta obra, pues hojas de coca, es importante pues que recordemos, miren, aquí pues es la obra es la de la izquierda, y aquí es esa aproximación a la derecha. Es importante que recordemos, a ustedes seguramente lo han visto, que en los lugares tropicales pues es muy común ver esas líneas de hormigas llevando precisamente esos pedacitos de hojas a cuestas que trabajan, pues que es toda la colonia trabajando de manera organizada, que para nosotros es terrible porque acaban pues con los sembrados y acaban con los árboles y demás. Y él asocia precisamente esta actividad pues a la labor del hombre trabajador. En esta obra se intuye la presencia, como lo ven pues en la obra grande, como esa presencia de esas hormigas con su carga, pero son también hojas de coca, entonces es una relación implícita con los cultivos de esta planta. Es importante recordar que desde los años 90 Miguel Ángel Rojas ha explorado los diferentes significados del uso de la coca, desde esa existencia milenaria, pues en las culturas indígenas, hasta como lo veremos en la obra siguiente, hasta la circulación como un consumo central para la fabricación y el tráfico de cocaína. Entonces, en esta obra en particular, pues Rojas subraya precisamente como esa suerte de contradicción que hay entre los lugares de producción de la planta versus los lugares de distribución y consumo y sus derivados. Eh, esta, esta obra también tiene otro nombre que es Broadway, y eso entonces sugiere que Broadway pues es uno como de esos posibles lugares, es una de las vías principales de Manhattan, en Nueva York, y es ese epicentro de la industria de, del entretenimiento y del comercio global. En esta obra, por ejemplo, que es también de Miguel Ángel Rojas, esta obra es ese asunto, son esas intersecciones que como en la obra anterior, pues son como un hormigueo de gentes de todo el mundo en un lugar, como ese símbolo de la sociedad obsesionada con el consumo, pero en este caso pues es un consumo específico. Estas son una obra hecha con trozos de billetes y de hojas de coca, donde el artista está anclado pues en la reflexión de los límites de un medio
que lo lleva precisamente pues a una obra de una riqueza semiótica interesante que va más allá de ese uso de la cartografía y que plantea relaciones con el espacio y con las rutas de comercio, en este caso una de los nombres de las ciudades está hecho en pedacitos de hojas de coca y el otro en pedacitos en pedacitos, perdón, de billetes de dólar. Entonces plantea precisamente, es una reflexión sobre esas líneas de intercambio comercial. Pues miren que esto eso tiene una solución, digamos, gramatical interesante, pero es de una gran riqueza, pues, morfológica, sintáctica y pragmática que es importante considerar. Bueno, otra de Lidia Posada, pues, se destaca esta obra, es una de sus obras más destacadas, que es Signos Cardinales. Se trata, pues, de esos mapas trazados en las piernas de personas. Esto es, pues, una acción que tiene una conexión con el trabajo social importante. Aquí no nos debemos olvidar que Lidia Posada no solo es artista, sino que ella también estudió medicina y ese trabajo combina pues precisamente ese saber de dos disciplinas aparentemente tan disímiles. Esta entonces, como les decía, pues o como ustedes ven, es una serie de fotografías, si no me falla la memoria son 13 fotografías, tiene un nombre, pues es más largo, se llama Signos Cardinales, Cuadernos de Geografía, y el tema que aborda es el desplazamiento forzado en Colombia. Esas líneas que hay en las piernas de las personas son líneas precisamente de recorridos hechos por desplazados. Entonces esta serie son 12, no 13, sino 12 fotografías. Está acompañada pues por una ficha de esas convenciones donde están pues todas estas mujeres y un hombre anónimos provenientes todos de zonas rurales, muchas, pues algunas de esas historias. Esto miren que tiene una relación también con la narración de esas historias que aparecen ahí narradas con un mapa, son las historias precisamente de esas personas. Entonces este es un ejercicio muy interesante, pues porque primero ella escucha los testimonios de todas estas personas fotografiadas y de otras, porque no son 13 personas en total, me parece que son 6 mujeres y un hombre, y a partir pues entonces de esos relatos, ella genera esa relación entre la historia y la cartografía. Por eso digo que esto tiene tanto de cartográfico como de narrativo. Entonces, esto es una suerte como de puesta en escena de no solo del territorio, sino del cuerpo como territorio. Eh, hay, hay cosas que son, pues miren que en este caso la piel se convierte como en una superficie para inscribir el paso de estas personas por diferentes geografías. Es una geografía del dolor, pero finalmente la obra lo que es muy interesante es que sirve para avanzar en procesos de reconocimiento hacia estos sujetos tradicionalmente silenciados por la guerra. Bueno, por su parte, Rosenberg Sandoval tiene esta serie que se llama Antioquias, donde él replica un gesto que ya había realizado antes. Encontramos también hecho de una forma muy similar, por ejemplo, un mapa de Sudamérica, y es hacer el mapa pues como a punta de un puñal. Esto es otra cosa, en esa serie que se llama Mapas Rotos, pueden encontrar esas visiones. Entonces esta es una visión pues como marginal del mapa cartográfico, que es interesante en este contexto. Y hay una cosa, y es que a él le preguntaron, pues buscando información y leyendo más sobre esta obra, encontré eh, una, una conversación con el autor, una entrevista, y a él le pregunta, pues, ¿en qué consiste ese mapa roto de Antioquia? Y él dice, el fundamento de la obra es básicamente apuñalar la tierra. Es un dibujo hecho con puñal sobre papel y muestra la cartografía rota del departamento. Es una geografía imprecisa, no hay nada fijo. Es una cartografía inventada y casi deshecha. Está fundamentada en los sitios del nororiente del país que tienen desplazamiento de indígenas hacia otros lugares por efecto del narcotráfico, de los paramilitares o del mismo Estado. Hago una revisión del lugar desde una óptica marginal.
Entonces él precisamente lo que hace es pues, como una revisión del imaginario, de esa identidad antioqueña, y de todas formas pues él dice pues que identidad antioqueña nunca hubo ni habrá, pues que eso es un mito como todos sabemos, y que de otra manera pues que eso es un mito que ha servido pues como para buscar como una más hegemonía en el país a partir de Antioquia, pero que aquí piensa es el departamento desde otro punto de vista. También tiene otra obra que es Asfalto, y en Asfalto él recorre toda la vía panamericana, con bolsas llenas de juguetes de niños que se van poniendo en las grietas de la vía. Entonces es un recorrido, precisamente esto es lo que tiene de interesante, es ese recorrido por el territorio. Miren que vemos aquí cómo la cartografía hace emerger diferentes cosas de lo real y formas de relacionarse que no necesariamente están plasmadas en los mapas oficiales. Bueno, las obras de José Alejandro Restrepo, de esta ya habíamos hablado brevemente pues en el contexto del archivo y aquí vuelve nuevamente. Estas obras como Paso del Quindío, existe Paso del Quindío 1 y 2 separadas por 10 años, que muestra precisamente pues esto es una obra en video, me parece que es la 1, y él está a espaldas de un carguero grabando todo y es el movimiento del carguero. Entonces es la importancia de ese punto de vista, bueno, y es haciendo el recorrido, el Paso del Quindío, que es el mismo recorrido que hicieron pues los grandes cronistas eh, del siglo XIX. Entonces él explora precisamente esa importancia del punto de vista, algo que es clave pues en esa elaboración, como en la elaboración de una suerte de catarsis y en la formulación teórica alrededor de estas mismas. Esta pieza, como les decía, es un video donde se muestra al carguero, y la parte interesante pues es el momento en que la cámara es llevada a cuestas del carguero, lo cual evidencia esa forma de ver el mundo. Entonces esos usos políticos, pues no podemos olvidar que son metáforas y que esto lo que hace es interesante, es este tipo de metáforas en el arte. Y también, pues obviamente, como lo voy a decir más adelante, él está cuestionando precisamente pues una práctica colonial que es bastante compleja en la medida en que es la idea de que en esa época un negro o un indio simplemente llevaban a un blanco porque claro, porque podían, entre comillas. Pero también es esa idea pues de la subalternidad que es interesante. Por su parte hay un par de obras que están chiquitas porque no las pude conseguir más grandes. En esta obra que es Quiasma, esta es una obra donde tenemos esas dos pantallas, una con un vigilante y otra con un jíbaro. Y las dos tienen cables pues, que recorren todo ese espacio expositivo, entonces vemos es una conexión entre el discurso de la seguridad y la actividad clandestina, con una cosa interesante en este caso, y es que pues es el uso del recurso tecnológico que permite discutir el asunto de la ruta y el asunto de las conexiones. Bueno, otra obra en términos cartográficos, y de nuevo miren que esto no es evidente, que no es que arte y cartografía no es simplemente poner un mapa, es esta obra, el cocodrilo de Humboldt no es el cocodrilo de Hegel. Aquí hace nuevamente un uso de las herramientas tecnológicas en las cuales se ponen las dimensiones equivalentes, digamos, a cada cocodrilo, con los fragmentos de los textos de los dos autores que hacen referencia a ese asunto. Con estas obras de José Alejandro Restrepo vemos precisamente un interés en esas fuerzas de colonización que no son solo visibles en esa violencia física y en la devastación, sino también en esas luchas, digamos, silenciosas que hay de apropiación y de las formas de representación. En una obra como estas, pues miren que él está cuestionando precisamente esas narrativas creadas en Europa en relación al Nuevo Mundo, el Nuevo Mundo que era exótico, que era salvaje y demás. Y es la idea de que el cocodrilo no es ni el de Humboldt ni el de Hegel. Lo que estamos viendo aquí lo que es significativo aquí es esa representación que se impone como si fuera verdadera, pero que no está explorando a profundidad el contexto
el contexto, digamos, local. Bueno, esta Gloria Posada, esta artista, Posada tiene una obra muy interesante titulada Cartas al Cielo. En esta ella recoge imágenes del cielo de diferentes lugares del mundo que diferentes personas le han enviado por internet. Entonces una cosa interesante es que no es un artista de la academia, sino que saca todo su arsenal de las ciencias sociales. Esta miren que es una obra muy participativa que está construida pues por todas esas fotografías. Ella hace como una suerte, esto también podríamos ubicarlo en el contexto del archivo, un archivo del cielo que documenta pues múltiples contextos sociales, nos enfrenta incluso a diferentes contextos de significación histórica del mismo y nos hace pensar incluso pues en qué hay debajo de ese cielo, incluso si pensamos en nuestro contexto local, pues pensamos en desplazamientos, en cultivos, en minería, cultivos lícitos e ilícitos, minería legal e ilegal, entre todos esos hechos que ocurren pues en esa geografía. Es como que la geografía del suelo, digamos, entre comillas, estuviera vedada y solo pudiéramos estar mirando hacia arriba. Bueno, por su parte, esta es otra de las obras que conseguí chiquita, incluso aquí les menciono varias, de Carlos Uribe les quisiera mencionarles varias obras, pero son muy difíciles de encontrar. Esa relación de Carlos Uribe con la cartografía es muy interesante. Él tiene una obra que se llama Traza, donde se toma ese mapa colonial, él toma un mapa colonial y lo pinta en la parte superior del museo. Entonces esa formación, pues digamos, reticular coincide con esa formación de bloques de tierra, que es interesante. También tiene otra obra que se llama Río. Esa obra está formada por contenedores llenos de aceite y petróleo. También tiene otra que es Lovaina, donde explora los procesos de relación con el espacio en esas casas de construcción informal. Entonces es una situación, digamos, fronteriza que se registra y proyecta, y eso mismo está en esta obra que es Aguas, que consiste pues en hacer unas barcas con cajas de luz que tenían fotografías iluminadas del lugar de nacimiento del río Medellín. Esta obra estuvo sobre el río Medellín en su momento. Bueno, otra de las obras de este asunto del mapping, del mapeo, que es muy interesante, es esta obra de Juan Fernando Herrán, latitud 50 grados, 0, 0 norte, latitud 50 grados, longitud 2, bueno, etcétera. Esta obra fue creada en el momento de crisis de los balseros y la obra es esa bola que ven en la esquina superior derecha, y la obra fue tirada al mar y debía llegar a la costa cubana en el momento de inicio de la exposición. Finalmente pues la pieza, digamos, nunca llegó, y la obra lo que hace, como ven hay muchas imágenes que documentan pues los diferentes momentos del recorrido de la obra. La obra al final lo que hizo fue recoger todos los movimientos de la pieza y la documentación que hubo de los diferentes momentos de su recorrido. Bueno, otra obra interesante es la de Osvaldo Maciá. Este es un artista sonoro que tiene esta obra que se llama Vesper, y en Vesper él recoge los testimonios de mujeres alrededor del mundo en su idioma original, que exponen, que plantean cada una de ellas su idea de felicidad. Entonces, esto sí es una idea como de un mapa sensible, podríamos decir, que va recogiendo esas ideas distintas alrededor del mundo. Entonces, esto también es un archivo sonoro que se va abriendo e integrando desde un inicio, digamos, unívoco, como se evidencia en la imagen, pero que se va haciendo cada vez más múltiple. Bueno. Por otra parte, pongo solo dos, pero ustedes saben que hay muchas. Con Jesús Abad Colorado podemos tener una lectura en clave de la cartografía. Para entender, con Jesús Abad Colorado podemos tener una lectura en clave de archivo, de cartografía, de narración, como lo vamos a ver. En este caso nos permite entender esas relaciones de poder vinculadas al espacio, los movimientos, los desplazamientos, los dramas,
estamos acostumbrados a mirar esto solo como esos dramas humanos, pero la idea aquí es pensarlo en términos, digamos, de cartográficos, pero en una cartografía amplia, en una cartografía no solo espacial, sino también en una devastación humana que se puede ejercer sobre el espacio, y eso es interesante precisamente en esta clave cartográfica. Aquí vemos que hay una rama pues es importante recordar que hay una rama de la geografía que es la geografía humana, y es desde esta perspectiva que podemos ver este tipo de imágenes, fotografías donde vemos, donde lo que vemos es una suerte de parlamento sobre el espacio, sin importar que el testimonio esté encaminado a la denuncia. En este caso, no quiero decir que eso no sea importante. Bueno, esa pregunta por el territorio, sus representaciones dan historia tácticamente a la entrada de muchas formas de arte en comunidad y en contexto social, y esto nos lleva precisamente a la idea de que la cartografía tiene dimensiones múltiples, y las estrategias del arte conceptual no las hacen conscientes de eso. Entonces está aquí Hectárea de Heno, ya habíamos hablado de ella, de Bernardo Salcedo, que es una pieza de cartografía, en tanto recrea esos conflictos que hay alrededor del territorio, como lo ven en la parte superior. Bueno, el grupo grafito es también una extensión, pues, también es una extensión entre lo cartográfico y el aspecto instalativo. Se vincula precisamente a esa estrategia gráfica para mostrar una relación con el espacio, en este caso en relación a zonas arrasadas por la construcción del metro de Medellín. Otra obra interesante es de Antonio Caro, que hace el mapa de San Andrés y Providencia con las monedas viejas de 10 pesos que tenían los mapas de esta zona, y esto lo hace pues en un momento de crisis territorial. Es una manera, digamos, de presentar la crisis y de hacernos caer en la cuenta que de San Andrés y Providencia solo pensamos cuando eso nos afecta, digamos, el bolsillo o entre comillas, el honor nacional, pero que de resto, y eso a mí me parece muy interesante poner esta obra en diálogo con la de Milena Bonilla, de los mapitas, porque uno se pone a ver en casi ningún mapa aparecen San Andrés y Providencia. Entonces, pues, ¿cuál es ese asunto, esa relación y esa crisis que tenemos como identitaria a veces, entre comillas, cuando hablan de este territorio? Bueno, Alicia Barney es una artista interesante para entender estos problemas cartográficos a partir de un reconocimiento de los problemas ambientales. En esta obra, que es Jumbo, presenta contenedores sellados del comportamiento del aire que se respira, digamos, aire de diferentes lugares. Miren que de nuevo esto no es una cartografía literal, y eso la hace interesante, lo mismo que en este caso en Boca Grande, que ya la habíamos visto en términos de archivo, donde ella empaqueta eso que encuentra en las playas cartageneras. Entonces estos son trabajos vinculados a un asunto pues de trabajo de campo, muchas veces acompañados por los mapas, y en ambos vemos esa importancia de los datos de la ubicación espacio-temporal para que los elementos tengan sentido. Bueno, esta obra también ya la habíamos visto en el archivo en términos de la acumulación, que es Rosario López con sus esquinas gordas, que nos presenta esos dispositivos que se ponen en las esquinas de las ciudades como forma de controlar eh, ciertas acciones sociales, y la acción social pues que se intenta controlar es que los habitantes de calle duerman en esas esquinas, o que los hombres orinen, y es una cosa interesante pues en este punto, que es la idea de qué tan singular es lo que pasa en el mundo, que a los artistas les basta con fotografiarlo. Entonces, bueno chicos, hasta ahí nuestro recorrido por la cartografía. Lo que me parecía interesante es que, lo que dije varias veces, nos demos cuenta que cartografía no es simplemente, que arte, relación arte y cartografía no es simplemente poner mapas o ubicar mapas en el espacio expositivo, sino que es esa relación distinta, múltiple, que los distintos artistas han planteado con el territorio. Bueno chicos, que estén muy bien y feliz tarde. Hasta luego.